Buenas noches. Personalmente, nosotros tenemos como invitado a Nelson Toca Simón, quien es el ministro de Industria y Comercio y MIPYMES. Nosotros les invitamos esta noche a él porque son tantas cosas interesantes que hay para conversar con Nelson y tantas decisiones importantes que se han tomado en el Ministerio de Industria y Comercio que nosotros nos vimos obligados a invitarle y nos sentimos con mucho agrado, porque con este ministro de Industria y Comercio, donde han surgido tantas cosas con otras administraciones, buenas o malas, pero él tiene, o nosotros tenemos la dicha de tenerle esta noche aquí para hacer una conversación súper interesante con las decisiones penúltimas que se han tomado, no decimos últimas porque vienen otras, nos suponemos, pero en apenas segundos vamos a conversar con el ministro para que él nos diga las cosas más recientes que se han realizado en el ministerio y en apenas segundos vamos a conversar con él. Esta noche con el ministro de Industria y Comercio y la MIPYME, Nelson Toca Simón. Mi querido ministro, un placer tenerles. Gracias, gracias. Ministro, muy agradecido que esté con nosotros esta noche personalmente. Teníamos hambre de tenerle por las tantas decisiones interesantes que se toman en ese ministerio. Placer tenerle. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias, Mayovanech, por la invitación, por ponernos en contacto con esa audiencia exquisita que tiene este programa. Muchas gracias, la verdad. Realmente muy complacidos. Debo decirte que no he traído un teleprompter, pero sí algún puntaje aquí, sí, ¿no? sí. Para que no se queden cosas importantes simplemente por señalar. Ya el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, ¿verdad?, ya no es simplemente el Ministerio de los Combustibles, como antes se le llamaba. Nosotros atendemos 5 áreas fundamentales para el desarrollo del país. O sea, estamos hablando de desarrollo industrial, estamos hablando de comercio exterior, de comercio interno completo, incluyendo el tema de los célebres carburantes, de los cuales hablaremos, todo lo que es MIPYMES, que es otro mundo, y también zonas francas. Nosotros nos vemos a nosotros mismos en el ministerio como el ministerio de las empresas, porque realmente nuestra misión fundamental es generar desarrollo productivo, crecimiento económico, bienestar, y realmente entendemos que esa es nuestra misión, además de incrementar el comercio exterior e interior y, en definitiva, generar empleo de calidad en República Dominicana. Yo te puedo señalar que de esas áreas, por ejemplo, la parte de desarrollo industrial, nosotros hemos estado haciendo mucho énfasis en lo que es el poner en contacto en una misma cadena, ¿no?, tanto la industria o las empresas locales como las empresas de zona franca, porque entendemos que ese encadenamiento productivo, ¿no?, beneficia tremendamente a las empresas. Por ejemplo, las empresas locales, a diferencia, vamos a decir, de las de zona franca, ¿no?, se benefician tremendamente porque si el resultado de una, el producto de una puede ser el insumo de la otra, se benefician ambas, ¿verdad? Una tiene mercado asegurado y la otra tiene suministro asegurado. Y lo mismo con la local y las zonas francas, porque entonces un producto de una local puede ser un insumo para zona franca. Desde luego es indispensable que las empresas locales sigan en su proceso de mejora cada vez de la calidad, de una producción suficiente, vamos a decir, y constante. Porque de lo contrario, una empresa de zona franca no va a poder comprarle sus productos, va a preferir importarlo
porque no tiene seguridad y puede quedar mal frente a sus clientes. De esa manera nosotros recientemente hemos realizado 3 encuentros de negocio importantísimos porque han participado, hemos puesto cara a cara, frente a frente, ¿no?, para negociar más de 100 empresas locales con más de 50 de zonas francas. Pero también hemos desarrollado ya recientemente el segundo gran encuentro, ¿no?, para precisamente el encadenamiento productivo. Y ahí estamos hablando de la participación de más de 400 empresas, ¿verdad? También hemos estado desarrollando otras actividades muy importantes en ese sentido, que me gustaría poder, son tantas las cosas que tengo que comentarte. Que ese ministerio tiene muchas cosas. Ese ministerio tiene muchas cosas, es muy variado, no hay tiempo para aburrirse en el ministerio. También hemos desarrollado lo que nosotros llamamos conversatorios de negocios, ¿no?, sobre industria y sobre comercio, ¿no?, y sobre política industrial, Y ahí hemos participado o hemos invitado a participar más de 30 instituciones estatales, instituciones privadas con las cuales trabajamos al unísono y entidades también de organismos internacionales, ¿verdad? Organismos internacionales. También hemos establecido y tenemos unas relaciones muy exquisitas, tanto con el Ministerio de Obras Públicas, como tú vas a ver, con el Ministerio de Medio Ambiente. Con Medio Ambiente recientemente nosotros pudimos hacer unos diagnósticos conjuntamente de unas 20 empresas para producción más limpia, entrenando incluso a técnicos de esas empresas, y luego incluso hubo una premiación reciente que tú habrás visto en televisión a las que mejor logro obtuvieron. Señor ministro, sí. El asunto de las MIPYMES, Sí. que han venido a revolucionar todo esto Así con es. la empleomanía. Así es. ¿Ustedes se responsabilizan en darle orientaciones a estas pequeñas y medianas empresas? Mucha orientación. Mire, realmente el mundo de la MIPYME es un mundo mimado, vamos a decir, por parte del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Cambiamos nuestra ley incluso para incluir las MIPYMES como tal. Usted recordará que el nombre era Ministerio de Industria y Comercio. Ahora es MIPYMES todo el tiempo. Realmente se le ha dado un respaldo extraordinario. No ha habido gobierno en este país que haya dado más respaldo a las MIPYMES que precisamente el gobierno de Danilo Medina. Esa es una realidad. Del 2012 acá, para poner un dato, ¿no?, más de 20.000 millones de pesos a través de banca solidaria se han aportado. Y de reservas dominicanas también 2.000 y pico de millones de pesos, más de 2.500 millones de pesos. Interesante, con un retorno de un 99%. Así es. Nos dijo doña Mayra, que estaba aquí. Así es, doña Mayra estuvo acá. Bueno, pues para que usted vea, porque realmente pagan, son los mejores que pagan en este país. Sí. ¿Ya? Entonces, las MIPYMES, realmente nosotros, hay una serie de programas que son muy importantes. Y lo principal, nosotros tenemos ya constituido en todo el territorio de la República 12 de 13 que pretendíamos para esta fecha, centros MIPYMES, distribuidos en todo el territorio. En esos centros MIPYME se le da un respaldo total a la MIPYME. Desde aquel que no tiene una computadora en su trabajo, ¿verdad?, y necesita, por ejemplo, porque ya se puede hacer electrónicamente, ¿no?, Sí. registrarse, vamos a decir, formalizarse, bueno, pues va a un centro de esto y ahí se le da todo el apoyo inmediatamente. Se capacitan, hacen capacitaciones, por ejemplo, en el manejo de las TIC, se hacen capacitaciones en manejo fiscal, en manejo de cómo llevar adelante una empresa, etcétera, ¿no? Y eso en todo el territorio nacional, eso es muy importante. Hay otra serie de programas que se llevan adelante que rápidamente podríamos señalarles, por ejemplo, como inscríbete y formalízate, ¿verdad? Y eso se puede hacer por computadora, directamente, rápidamente, sin tener que desplazarte a ningún lugar. Tenemos con las universidades unas relaciones extraordinarias. Las mayorías de estos centros precisamente están localizados en universidades, tanto en todo el territorio como te señalaba. Hay también una serie de programas que realmente son interesantes. Por ejemplo, hay uno que se dice Aprender
para emprender. Y es un programa para maravilloso. emprendedores. Sí, de emprendedores. Es como tomamos, por ejemplo, estudiantes ya de término, de bachillerato, que van a entrar a la universidad, y se le da un entrenamiento particular en creatividad, innovación, resolución de problemas, o sea que le cambia totalmente el panorama con el cual entran a la universidad. También hay un programa nacional de cultura emprendedora, ¿ok?, en la cuales capacitamos precisamente, y ya tenemos más de 1.890 personas capacitadas en ese programa sobre emprendimiento. ¿En el mismo ministerio que lo hacen eso? No, eso lo ¿O hacemos, están con Infotec? Exacto, eso lo hacemos ligándonos a varias instituciones, pero principalmente a través de los centros MIPYMES, ¿verdad? Pero también hay un programa sumamente interesante que se llama Ruta MIPYMES. Nosotros lo trasladamos en autobuses, fines de semana, ¿no? Un equipo joven, muy entusiasta, ¿no?, que va recorriendo precisamente las provincias, ¿no?, para darle asistencia, ¿no?, de fin de semana. Es una nueva modalidad esa. Exactamente, esas son las célebres rutas. Ya tenemos 8 rutas MIPYMES. Miren, no sabía esa. Sí, sí, sí. Es realmente maravilloso, es maravilloso. Tenemos esa ventana única de formalización que yo le señalaba, ¿no?, donde directamente a través de un computador usted se registra. Nosotros somos los que clasificamos las MIPYMES en diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, las que son micro propiamente, las que son medianas, empresas. ¿Eso tiene un límite de tiempo? Tiene realmente más que de tiempo, es de la producción anual y la cantidad de trabajadores que tienen. Eso es básicamente el tema, ¿no?, para la clasificación de la MIPYME, ¿no? Hay otro programa muy interesante que se llama 50 horas, y es que se agarra un fin de semana y se junta a un montón de emprendedores, por lo general muchachos muy jóvenes, ¿no?, y intensivamente se le da un entrenamiento, y ese fin de semana ellos tienen que sacar un producto que se inventaron en ese fin de semana. Y ese producto se analiza y se le da premio a los que resulten en el primer lugar, por ejemplo. Mira, la MIPYME es un mundo muy particular, muy especial, muy importante para el desarrollo. Todos los países que se han desarrollado últimamente, por ejemplo, Corea del Sur, ¿no?, ha tenido un esfuerzo enorme de consolidación precisamente de sus MIPYMES, porque son extraordinarias. En el país, déjame decirte, alrededor del 96 al 98% de las empresas son MIPYMES. ¿Ustedes tienen contacto con las universidades, sí, ministro? Todos estos centros que te he hablado están ligados por lo general a universidades, a la UNFU, a la UAS, INTEC, y fuera en Santiago, UTESA, etcétera, ¿no? Son ligadas a universidades. Y el servicio que nos prestan las universidades es extraordinario, estamos muy contentos con ello. Te decía que las MIPYMES, por ejemplo, te aportan al Producto Interno Bruto Nacional un 38%, y son más del 58% la oferta de los empleos. Vienen de las MIPYMES. De manera que aquello es un mundo enorme, interesantísimo. Qué bueno, ¿no?, que el Ministerio de Industria y Comercio está en esa... Así es, así es. Ahí tenemos a una persona con una dedicación extraordinaria a eso, con una vehemencia tremenda, que es Ignacio Méndez. Ignacio Méndez. Ignacio Méndez. Ha estado por aquí. Exactamente, que tú lo conoces. Ha logrado, Ignacio, agrupar a muchos jóvenes entusiastas. Esos son los mismos que se van un fin de semana hacia una ruta en todo el país para beneficiar a las MIPYMES. Ese es un mundo maravilloso. Ministro, mire, nosotros si le dejamos ir de aquí sin preguntarle de las, en ese, como se dice en dominicano, en ese bollo que está el ministerio con estas dos partes importantes con relación al gas licuado. Sí, muy bien. ¿Cómo usted resolvió eso, ministro? Pues yo decía, bueno, de esa papa caliente no lo salva nadie, decía yo. ¿Cómo usted resolvió eso, ministro? Bueno, mire, lo primero que hicimos fue recibir, escuchar tranquilamente con todo mi equipo, ¿verdad?, a los que estaban a favor. Y luego recibimos a los que estaban en contra. Estamos hablando de cada vez 2 horas y media, 3 horas, oyendo pacientemente todas sus argumentaciones. Y después nos atrevimos a juntarlos. 10 de uno, 10 de otro, y tuvimos 2 horas y pico de nuevo escuchando los argumentos ya encontrados.
A partir de ahí seguimos en un proceso continuo, interno, realmente, de discusión técnica nosotros, y finalmente acordamos, y así lo pusimos a la opinión pública, que realmente todavía faltaban algunos elementos en República Dominicana, ¿no?, para que aquello tuviera algún viso de posibilidad. Mire, la parte, si lo vemos de manera integral, ¿ok?, no podemos pensar solamente en las posibilidades que tienen una que otra gasolinera, que son pocas, no son muchas, a lo mejor un 30%, que podrían adecuarse con toda la tecnología de hoy. En los países avanzados eso ya ha sido posible, en algunos países latinoamericanos también. O sea, no negamos la posibilidad. Ahora, tenemos que considerarlo integralmente. Y resulta que integralmente se habla muy poco del parque vehicular. Sumamente importante. Todos conocemos nuestros carros públicos. Sí, como andan. Todos sabemos que desgraciadamente el mismo tanque que usan para cocinar lo ponen horizontal, que no debe hacer nunca, en un baúl para llenarlo en una envasadora. Una bomba de tiempo. Exacto. Es sabido incluso, es anecdótico, ¿no?, que cuando llegan a la envasadora, ¿no?, le obligan, los que lo van a envasar, le van a echar, ¿no?, del carro. Sí, a salirse del carro y ponerse a distancia. Así se han salvado varios. Recientemente explotó un carro pequeño que le voló la capota. Entonces, por Dios, sin resolver adecuadamente eso, no podemos ligar. Usted dice algo interesante de las dos partes. Sí. Hay una parte negativa y una positiva. Así es. Entonces usted dice, bueno, hay en lugares que sí se puede, en un 30%, en otras no se puede. Así es. Entonces, así es. La solución que usted le llevó a esas dos partes tan importantes. Ellos, mira, los recibieron muy bien ambas partes, porque ellos pudieron percatarse de manera directa, ¿verdad?, que el ministerio los escuchó ampliamente, le solicitó las informaciones que entendía, se mantuvo absolutamente neutral en ese problema, y la solución que planteó más adelante no niega una posibilidad futura, pero tenemos que superar muchas cosas realmente antes de que ello sea posible. Y ellos están, bueno, yo les pido cada vez que tengo contacto con ellos que nos ayuden, porque precisamente en comercio interno, que como se llama, tenemos, por ejemplo, un plan de regularización de las estaciones gasolineras y de las estaciones de gas, porque a la mayoría de ellas le falta o un permiso o el otro. Mañana mismo hay una reunión importantísima porque recién hemos firmado un convenio de colaboración entre Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente y nosotros, que somos los que damos los permisos principales, no todos los permisos, porque los ayuntamientos tienen que dar lo suyo, los bomberos también, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido hemos avanzado mucho, porque lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico cuando llegamos ahí, cuál era la situación. Penosa, realmente, alrededor del 80% le falta algún permiso para estar regularizado. Entonces, ¿qué hicimos? Inmediatamente lanzamos una resolución que establecía todos los procedimientos con que hay que cumplir, los requisitos para estar regularizado. Para una estación de combustible. Exacto, de combustible, sea de GLP, sea de gasolina. Señor ministro, vamos a suponer que yo quiero instalar una bomba de esa de combustible. Usted me hace los requerimientos de la distancia, de los metros. Así es. Si yo cumplo con todo, ministro, con todo. Sí. Exactamente, son 2.000 metros, ni uno más, me aprueban con todas mis cosas. Pero claro que sí. Mire, lo primero que hacemos para que no se pierda tiempo, ¿no?, es ir a hacer una inspección de donde usted quiere instalarse. Eso tiene unos requisitos, los solares tienen que tener un tamaño X, ¿verdad? Dependiendo si es en una zona prácticamente rural, si es una cabecera de provincia, si es en la ciudad de Santo Domingo o Santiago, etcétera. Depende de eso, ¿no? Pero los requerimientos básicos, les puedo decir, un solar debe tener por lo menos 50 metros mínimo en su lado menor. Y debe tener 2.500 metros cuadrados, para decirle, y no debe pasarle ningún cable por el medio. El caso es que se va y se hace una inspección. Ministro, usted ha tenido que presenciar en ciertas circunstancias. Mire, ministro, hay alguna dificultad para que usted vea. Usted ha tenido que ir allá. Mire, realmente los mecanismos que nosotros tenemos establecidos son bastante eficientes. Las personas que tenemos ahí son capacitadas, ¿verdad?
y honestamente tratamos de no interferir en absoluto. Ok. Sí, sí. Incluso mucha gente me ha solicitado que yo lo reciba porque tiene algún tipo de inconveniente. Sí. Yo le he dicho, no, usted está haciendo los canales, usted está usando los canales correspondientes. El ministro no es el canal. El ministro no es el canal. Los porque técnicos exacto, son. los técnicos son los que establecen. Van y ven el lugar, tiene condiciones. Entonces lo que le damos es una autorización para comenzar a buscar los permisos. Okay. Entonces, después que tienen todos los permisos, vienen donde nosotros y entonces nosotros le damos una autorización para que efectivamente se haga todo Ministro, según dice Obra Pública, Medio Ambiente. Usted no se mete rojo, ¿no? No. Y mira, funciona perfectamente Sí, así. busca sus cosas. Y déjeme decir, y estamos recibiendo de parte de ellos un respaldo extraordinario. Okay. Porque estamos hablando de más de 2.700 entre unas y otras, ¿no? Sumadas. Y mire, recientemente nosotros íbamos por alrededor de 1.800 que han ido allá a registrarse, porque establecimos un registro, igual que establecimos también todas las medidas de seguridad que tienen que tener. ¿Usted me entiende? Entonces, todo eso está regularizado. Desgraciadamente, todavía faltan muchísimas, por acogerse a ese plan de regularización. Estamos, como le dije, con Obra Pública y Medio Ambiente, dispuestos equipos técnicos que básicamente, prácticamente han constituido una unidad para acelerar toda la permisología. Nosotros somos rectores, nosotros somos reguladores, pero ante todo promotores. Ministro, usted es abierto así como está con nosotros sí. en el ministerio, usted no tiene esa... No, yo claro que sí, a mí es muy fácil de verme, de recibirme. Porque usted tiene eso sí. En la dirección de comunicación eso es abierto. Exactamente, eso, totalmente. Y allá también, usted me solicita una cita y olvídese. Sí. Es posible que tarde un poquito. No, porque dásela, porque mire, que el ministerio que usted tiene, exactamente. Usted tiene la Nación Dominicana encima. Exactamente, así mismo es. Ministro, ¿usted nos permite irnos a una pausita? Sí, cómo no. Por favor. Con gusto. Continuamos conversando con el ministro Toca Simó, quien nos ha distinguido esta noche en venir aquí personalmente. Ministro, son tantas cosas las que hay que hablar de ese ministerio. Por ejemplo, del comercio exterior. ¿Usted nos puede detallar algo? ¿Cómo no? Mira, por primera vez en la historia del país se está haciendo una política nacional para el comercio exterior. Una política no ha existido en el país hasta el momento. Estamos trabajando arduamente en eso. Y hemos realizado algunas visitas internacionales de tremenda importancia. Por ejemplo, fuimos a la Semana Dominicana en Londres a finales del año pasado. Y ahí tuvimos una reunión con el ministro del Reino Unido, que es como ellos se llaman, que tiene que ver con los asuntos de industria y comercio. ¿Con qué finalidad? Quisimos juntarnos con él, discutir con él, cómo es que el Reino Unido, una vez se dé el Brexit, que será ahora en el 2019, cómo los productos que nosotros exportamos a Europa, ¿verdad?, bajo el acuerdo EPA, que así se llama por las siglas en inglés, y los productos nuestros tienen ciertas preferencias en esa relación comercial. ¿Cómo eso se va a mantener en el Reino Unido ahora cuando se salgan? Porque ellos consumen, importan muchos mangos nuestros. Con las exigencias necesarias. Exactamente, sí. El banano orgánico nuestro, ron, tabaco, utensilios médicos de alta tecnología. ¿Cómo todo eso va a seguir entrando y si va a tener preferencias en el Reino Unido? Y realmente el ministro nos garantizó que harían todos los esfuerzos para que siguieran los productos dominicanos teniendo las mismas preferencias. Igual fuimos a una reunión importante en Bruselas, donde se reunía el CARIFORUM con Europa, ¿verdad?, la Unión Europea, para estudiar la mejor aplicación del EPA, de ese acuerdo comercial, ¿no? Y ese es un tipo de reunión ganar-ganar. La idea es cómo Europa se beneficia y cómo los países de Latinoamérica, el CARIFORUM también,
se benefician. Y ahí fue muy interesante porque el mismo ministro del Reino Unido estuvo presente también ahí y ratificó que nuestros productos seguirían siendo preferenciales, que harían todo el esfuerzo. Hay que entender que el Reino Unido no puede hacer ningún tipo de compromiso hasta que no quede definido totalmente el Brexit. Pero hay la promesa. No solamente esas cosas positivas, a veces hay problemáticas que nos imaginamos que el ministerio debe resolverlas. Por ejemplo, cuando hay problemas con empresas extranjeras aquí, se ha surgido algo que tenga que el ministerio que involucrarse. ¿En cuáles aspectos se ha visto? A través del viceministerio, precisamente, de Comercio Exterior y la dirección que se llama DICOEX, Dirección de Comercio Exterior, se ventilan todas las disputas internacionales en la que es demandado, por ejemplo, el país. ¿Cómo? ¿Y el ministerio también tiene? Así es a través del ministerio precisamente. ¿Cuáles, por ejemplo, que administra eso. ha tenido que enfrentar el ministerio? Mire, en Jarabacoa, hace un tiempecito, ¿no? Hubo un problema con un proyecto que se llama La Hamaca de Dios. Sí, que está demandado, creo que el señor en Chicago, por allá. Exactamente, y entonces nosotros tenemos que proceder a estar en contacto con ellos, a nombrar nosotros abogados para defender al país, asistir a todos esos juicios, etcétera. Es una inversión que hay que hacer. Así es, una inversión tremenda, pero no hay más remedio. Más recientemente tenemos una demanda ahí que tiene que ver con el vertedero. Ahí usted estaba metido con el asunto de la Junta también. Pero claro que sí, porque están demandando al país. Y nosotros somos los que tenemos que ver directamente con eso. Ministro, usted se le pega a todo. Así mismo es. Así mismo es. Para que usted vea, no solo es el problema, y aquí le introduzco el tema a propósito, no solo es el problema de si los combustibles suben o bajan. Sí, porque a usted se le tiene ese sello. Semanalmente. Ahí viene el señor el viernes. Así mismo es. Desgraciadamente, y es bueno que se sepa, y lo repito continuamente cada vez que me entrevistan, ese no es un problema del ministro, no es un asunto del ministerio, ni siquiera del presidente, ni del país. Es que no producimos crudo, no producimos petróleo, simplemente. La refinería tiene una capacidad de 1/3 de la demanda para refinar. Entonces nosotros tenemos que comprar crudo, pero tenemos que comprar los derivados también, la gasolina, etcétera. Recientemente el barril subió a $63 hace un par de semanas. Y en ese momento se comentó y se dijo en noticias internacionales que era el nivel más alto que había alcanzado el barril en los últimos 5 años. Bueno, ya está en 66.66 y en otros lados está en 67 y por encima. Y la diferencia va a responsabilidad del gobierno. Pero claro, o sea, realmente no hay manera de no subir los combustibles cuando eso sucede a nivel internacional, porque no lo controlamos nosotros, no lo controlamos en absoluto. Ministro, ¿y cómo, volviendo un poquitito hacia atrás, cómo va el problema de la JUN? ¿Cómo va eso? Bueno, eso recién está puesta, ¿verdad? Esa demanda. Estamos comenzando a tener las reuniones del lugar, nos vamos a reunir con ellos, desde luego, escuchamos totalmente sus quejas, cuáles son, o sea, siempre hay un inicio, vamos a decir, donde se trata de llegar a algún tipo de acuerdo, ¿verdad? Para no tener que ir a un litigio internacional. Y en ese proceso estamos, un proceso que recién inicia, vamos a decir así. Sí, recién inicia. Con relación a las importaciones, ¿tiene que ver el ministerio también? Sí, realmente sí, mire. La realidad nuestra, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo específico. Estados Unidos, alguien me preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar con la economía dominicana? Y el asunto en Estados Unidos, ¿cómo va? Digo, bueno, habitualmente ha sucedido que cuando la economía norteamericana va bien, la nuestra va bien. Eso es una realidad. Sí. Somos a veces demasiado cercanos, es nuestro socio principal. Los efectos comercial. caen de una vez. Exactamente. Y entonces, bueno, pues eso sucede de esa manera. Fíjese usted que el Fondo Monetario Internacional ahora mismo tenía una proyección de crecimiento para este año de 5.5, acaba de elevarlo a 5.8. Nosotros creceremos a ese nivel o quizás hasta 6, como crecimos ahora. Bueno, el trimestre final, exactamente, fue por encima de 6 que crecimos, ¿verdad? Mientras Latinoamérica
como promedio va a crecer 1.9. O sea, seguiremos siendo el país, en este caso, el número 1 en crecimiento. O sea, nuestra economía va bien. Ahora, ese socio comercial, indudablemente con él tenemos una balanza deficitaria, con la cual queremos irla compensando. Porque Estados Unidos tranquilamente exporta a República Dominicana una cantidad muy por encima de lo que nosotros podemos exportarle a ellos. Esa es una realidad. Tenemos que tratar de compensar eso. Lo mismo nos pasa con el Reino Unido y con muchos otros lugares. Pero este año de las exportaciones es muy importante. Mire, hasta el 16, según informes que tengo, entiendo yo, bastante confiable, nosotros teníamos 8.800 millones de exportación. Para el 17 ya estábamos con 1.000 por encima. La perspectiva para el 18, ministro. La perspectiva para el 18 es romper una barrera histórica, sobrepasar los 10.000 millones de dólares de exportación. En eso estamos. Y pensamos que lo podemos lograr con este año, con todo lo que se está haciendo como esfuerzo para incrementar las exportaciones. Los productos de mayor exportación, señor ministro. Mire, ahora mismo usted sabe que los productos tradicionales, hace unos años, dejaron de ser los primeros en términos de exportación. Ahora mismo nosotros tenemos, y parece mucha gente no lo conoce eso, uno de los principales productos nuestros de exportación son equipos médicos de alta tecnología. Bueno, usted hablaba precisamente ahorita de las reuniones internacionales. Exactamente. Y me sorprendió un poquitito cuando usted hablaba de eso. Exactamente. Rápidamente se me fue, pero óigame, así es. ¿es extraño eso? Bueno, lo que pasa es que la mayoría de esas casas productoras de esos equipos, ¿no?, se han venido instalando en el país, ¿verdad?, por los beneficios de la que mano les de reporta. obra. Exacto. No solo mano de obra, es que nosotros tenemos una posición geográfica privilegiada. Escúcheme, ministro, pero hablamos ahorita de las decisiones y de la economía de los Estados Unidos, que cuando se incrementa ya, los efectos positivos caen acá, pero el presidente ahora, de las decisiones que ha tomado económicamente hablando, para con los empresarios, de los impuestos. Así es. De los impuestos que tienen que pagar, que dejen de pagar si se van para allá. Exactamente. Entonces, hay una atracción, indudablemente. Hay una gran atracción, pero también la tasa que ellos han colocado también va a atraer capitales. Eso va a comenzar impactando, entiendo yo, principalmente a Europa y Asia. Luego nos llegará parte a nosotros, ¿no? Pero no en la misma medida. Yo creo que nosotros podremos seguir realmente creciendo, ¿verdad?, creciendo de una manera importante y manteniendo unas relaciones con Estados Unidos bien, muy bien, para el crecimiento mutuo. Los otros productos extraños que uno no lo sabe, como usted acaba de decir, los equipos bueno, médicos. Por ejemplo, nosotros también tenemos de implementos eléctricos, switches, tomacorrientes, ese tipo de cosas, se exportan. Made in en República Dominicana, todo el tiempo. Y no decir del tabaco, primerísima calidad, reconocida en el mundo entero. Ron dominicano, primerísima calidad en el mundo entero. De manera que nosotros entendemos, por ejemplo, que en una economía como la nuestra, que es una economía muy abierta, muy abierta, pero es una economía pequeña, nosotros tenemos que incrementar tremendamente las exportaciones, porque lo que producimos, el mercado nuestro no lo va a asumir todo. Y para el crecimiento es importante que podamos exportar. Por eso, esto mismo que yo le decía de una política de comercio exterior es sumamente importante, porque nos va a ayudar a identificar cuáles son los productos estratégicos que el país debe producir para exportar, cuáles son los nichos donde podemos colocar eso, cuáles son las características propias de nuestros productos que podemos sacarle beneficios. Los mercados de mayor consumo en el extranjero, ¿cuáles son? Aparte de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, el Reino, Europa, indudablemente. Sí. Y como le decía, o sea, una de las grandes ventajas del país no es la localización, porque para muchas empresas es importante venir y producir acá en las empresas de zona franca o traer mercancías a zona franca. Hablando, estamos... Pero claro, y además tenemos los acuerdos comerciales
con Estados Unidos, con Canadá, con Centroamérica, Ok. con Europa. O sea, y todo eso son beneficios de los cuales ellos se pueden nutrir, le pueden servir a Ministro, ellos. súper agradecido. Gracias a ustedes, Sí, de verdad, estamos a su por orden. permitirme Sí, estamos a estar su acá. orden. Un Gracias placer. al ministro Toca Simó, quien ha estado con nosotros en una conversación súper interesante. Buenas noches.